DTV, el periodismo en el Congreso. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Exactamente la hora 16, con 2 minutos estamos comenzando esta segunda edición. Hay mucho de todo lo que tiene que ver con el comienzo de reuniones de comisión en esta semana 2 y lo que viene la próxima semana, donde hay convocatoria para juicio político y para otras comisiones. La intención del oficialismo, veremos si se puede avanzar en paralelo, avanzar con el juicio político, pero con otros 5 o 6 temas primordiales que trata de empujar en estas extraordinarias. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Débora de Urieta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá un viernes, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿algún título de último momento de Urieta? No. La semana que viene vamos a tener doble circo para la oposición. ¿Te sirve ese título? Epa, doble circo. Doble circo. Mirá vos, estaba mirando ahí, su brazo parecía un una tatuaje, mariposa. pero es una mariposa, Sí, exactamente, sí. O sea, exactamente. sí, acá. Por eso tuve que mirar 2 veces, ¿Viste? exactamente. Es una Bueno, pulsera. y ella es Melissa Jofré, también trabajando arduamente. ¿Cómo le va, Jofré? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Bien. Bueno, sí, acá un día después, ¿no?, de la gran primera reunión que tuvimos y cómo se inició este debate del juicio político, que tanto del lado del Frente de Todos, estaban conformes con Sí. haber iniciado este debate, y desde la oposición también estaban conformes porque dijeron que, bueno, ellos fueron a llevar los discursos, obviamente, políticos 100%, y que expusieron al kirchnerismo en varios aspectos. Así que, bueno, veremos cómo sigue la reunión de la semana que viene. Lo estuve viendo en las redes a Rodolfo Tailade, que estaba muy incómodo por alguna foto diciendo que no había hablado Tailade, así Claro, que bueno. porque la tapa Exactamente. de un importante diario nacional lo pone como si estuviese gritando. Sí. Bueno, evidentemente, pero ni siquiera pidió la palabra durante el debate en comisión. Exactamente, sí, así que bueno. Qué rol nuevo esto de que no solo hay mucha cobertura periodística, sino que ahora los 257 diputados, cuando así lo disponen, pueden expresar a través de las redes sus puntos de vista y posiciones, ¿no? Una cobertura muy democratizada y muy amplia, ¿no? Así que donde hay de todas estas cosas que estábamos viendo nosotros. ¿Cómo va, Pato? ¿Cómo le va, Buenas tardes. Giorgetti? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Sí, ayer estábamos cerca de las últimas gradas de los diputados y veíamos cómo seguían el debate en sus propias redes sociales, porque quedábamos muy cerca los periodistas de los últimos diputados, y se siguen los debates minuto a minuto en las redes sociales. Los diputados y los protagonistas se comunican mientras va pasando todo. Que una reunión que duró más de 4 horas, cuando se esperaba quizás un poquito menos de debate, que sea el objetivo, como lo dijo la presidenta Carolina Gailar al inicio, era diagramar un poco las próximas 2 reuniones que ya confirmó que serán las semanas siguientes, y se terminaron abordando las cuestiones de fondo políticas en esta primera reunión. Todos los bloques se expusieron un poco en síntesis lo que piensan sobre este tema, a pesar de que todavía no se empezó a tratar el fondo de la cuestión. Sí, después la ampliamos, ¿no? Pero me parece que hay que prestar atención a lo que dicen representantes del interbloque. Uno fue Gutiérrez, el otro el Topo, diciendo no vamos a compartir el tratamiento, no estamos de acuerdo. Digo, no hablamos ya de Juntos por el Cambio, hablamos de un bloque de 9. Digo, si no están esos números por ahí, me parece que todo se le dificulta un poco en el momento del tratamiento en el recinto. Antes no. Bueno, en la comisión, Topo Rodríguez también, se integra, claro. y él ya anticipó que no va a acompañar con su no me acuerdo puntualmente quién, pero hubo un diputado del oficialismo que hizo la cuenta a grosso modo y dijo, son 15 defensores
de la Corte y Vanessa metió al Siles. topo. Claro. Metió al topo con Juntos por el Cambio. O sea, Claro. los asoció directo en la comisión, al menos en la Comisión de Juicio Político para el Oficialismo. No hay bloques intermedios. Sí. Y lo otro, para después, porque enseguida venimos con algunas consideraciones de la titular de la Cámara, parecería, bueno, entendible, pero muy difícil esto de que el oficialismo quiera avanzar con el juicio político y además con moratoria, hidrógeno verde, ¿no? Me parece que sí, yo lo puedo entender, pero Bueno. digo, me parece que no hay espacio, ¿no? No sé. No, y sobre esto de moratoria tiene que ver con lo que Débora anticipaba un poco, que desde la oposición ahora están hablando de doble circo, porque ya tiene dictamen ese proyecto. En diciembre del año pasado lo tuvo en un plenario de comisiones y lo llevan la semana que viene nuevamente a debate con invitación de expositores para, digamos, bueno, justamente exponer a Juntos por el Cambio, Sí, que claro. todavía no se aprobó ese proyecto. Incluso ayer escuchaba a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, en un canal de televisión, y bueno, machacan ahí todo el tiempo que por la oposición, le pedimos a la oposición. Creo Sí, que viene pero por claro, ahí. pero digo, mira, enseguida creo que viene alguna diputada del oficialismo. Bueno, ahí estamos, ¿ves? Justamente, presentación y una diputada del Frente de Todos. A ver. Ahí está la diputada Vanessa Siles. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Buenas tardes. ¿Qué dice? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Diputada, primera pregunta que estábamos hablando acá sobre lo que es esta estrategia entendible del oficialismo de decir, vamos a ver si podemos conciliar caminos paralelos, avanzar con el juicio político, pero con otros temas que para nosotros son importantes, que están en la agenda de extraordinarias, que puede ser moratoria, blanqueo, hidrógeno verde, un montón de cuestiones centrales. Ahora digo, esta estrategia, no hace que, por ejemplo, un bloque que podría ser decisivo, ni hablemos de Juntos por el Cambio, que dicen que no, pero digo, esta estrategia de querer avanzar con las dos instancias, ¿no cierra las puertas con un sector como el interbloque federal, por ejemplo? Bueno, esta semana ocurrió algo importante en la Comisión de Recursos Naturales, donde con la participación de una de las integrantes de ese bloque se pudo sacar dictamen para lo que es el Parque Nacional que va a estar en Chaco del Palmar. Claro, está. Es un ejemplo concreto de por qué sí se pueden hacer las dos cosas, porque ya se hicieron. Está, puede ser, efectivamente. Habrá que ir viendo entonces proyecto por proyecto lo que pasa con este bloque, ¿no? Digo, cuando se trata de moratoria, se trata de hidrógeno verde, blanqueo, está. ¿Ustedes creen entonces que no están las puertas cerradas en todos los aspectos? No, para nada. Y tal vez el énfasis que nosotros queremos también poner y aprovechar cada instancia para contar, cuando hablamos de la moratoria, que es este plan de deuda previsional, así se titula el dictamen, porque es un proyecto que ya tiene dictamen, como bien han dicho ustedes. Se trata de una cuestión urgente que podrían efectivamente quedarse a hoy. A hoy están sin jubilación 800.000 personas en la República Argentina que podrían tenerla a través de este mecanismo, que aparte ya fue incorporado al presupuesto, en la ley de presupuesto votada en la misma Cámara. Entonces, no está incorporado en el presupuesto. Sí, está dentro de las partidas presupuestarias que van para seguridad social. La moratoria, ¿no? Las partidas sí. Ok. Esto claramente, bueno, además de que participé de esta discusión, también lo he explicado claramente desde el Poder Ejecutivo, la titular del ANSES. Entonces, esto lo que nos permite a nosotros es habilitar esta discusión. Recordemos lo que es la jubilación. Este sistema de moratoria se llamó popularmente en la Argentina como jubilación de amas de casa, porque precisamente quienes más mujeres en edad jubilatoria están sin tener los aportes necesarios son aquellas que han trabajado en las tareas de cuidado, en las tareas en los hogares, tareas que no están reconocidas, y el sistema de moratoria es un principio de reconocimiento ex post, es decir, en edad jubilatoria, fuera de edad de actividad, pero es en definitiva un reconocimiento a toda esa labor invisibilizada de cuidar, de criar, de limpiar y de administrar y gestionar el hogar.
Entonces, para mí es una de las cuestiones más urgentes en materia legislativa para tratar. Y la más importante. Diputada, porque pueden tener un efecto en la sociedad, ¿se entiende? Pueden tener un efecto directo y un beneficio directo en un montón de argentinos y argentinas. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, lo saludo. Le pregunto por esto de moratoria y conectando lo otro que preguntó Pato con el tema del interbloque federal. En este proyecto de moratoria o de plan de pago previsional ya tienen el acompañamiento del diputado Topo Rodríguez del interbloque federal en la comisión para la firma del dictamen. ¿Por qué vuelven a traer el tema a debate en comisión? La idea es tratar de poner el tema en agenda parlamentaria nuevamente y esperar a las condiciones reales de oportunidad, mérito y conveniencia para incorporarlo en el recinto. O sea que yo no creo que realmente se pueda oponer a que la gente se jubile con un sistema de pago que lo va a pagar con su propia jubilación. ¿Por qué habría...? Mucho se habla de la agenda de la sociedad y mucho se habla de lo que le interesa a la sociedad, y muchas veces cuando vemos la situación económica, que ustedes ya saben que yo he sido muy crítica con la situación económica, ponemos el eje en que no se llega a fin de mes. Y si no se llega a fin de mes, menos se va a llegar si tenemos personas que no tienen ningún ingreso, carecen de ingreso por esta injusticia que vive en el sistema de nuestra sociedad, que aún no ha reconocido las tareas de cuidado, por ejemplo. Entonces me parece que es interesante reactivar la agenda de todos los modos posibles, en la comisión, en el recinto, en los lugares de trabajo, en la sociedad, en los ámbitos donde nos movamos, ¿no? Y que se hable de esto en los medios de comunicación también es muy importante. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofré la saluda. Usted ayer en la reunión reivindicaba, que el debate político que se dio por 4 horas, donde, hubo algunos discursos un poco más subidos de tonos que otros, pero hoy desde la oposición también ellos decían que habían, no sé si ganado o en esos términos, pero sí que estaban conformes porque los habían expuesto a ustedes en sus verdaderas intenciones y argumentos que tienen bajo este juicio político a los jueces de la Corte. ¿Qué considera respecto de eso? No escuché lo que dijeron de la oposición en esos términos, de ganar o perder. A mí me parece que se inició un proceso histórico, que es el proceso de juicio político a la Corte Suprema, a los miembros, perdón, no a la Corte porque a los miembros que integran la Corte en sus funcionarios que se los está cuestionando por mal desempeño, y es un proceso histórico y ha iniciado favorablemente porque todos hemos participado de la discusión y yo reivindico la discusión política, siempre respetando la palabra, ¿no? Siempre hay que respetar y escuchar y saber escuchar al otro y a la otra, pero la discusión política porque se intentó como confundir qué es un juicio político, que un juicio político no es un juicio penal, no es una instancia jurisdiccional, no somos fiscales ni jueces ni juezas los diputados y diputadas, sino que vamos a cumplir un rol acorde al reglamento de la comisión, que es un rol de acusador. Es un rol de acusador. Lo que tiene que hacer es investigar. ¿Cómo se investiga? Se contrastan hechos con pruebas para ver si tal hecho aconteció efectivamente o no, se puede probar en la realidad del juicio político. Y hay 14 denuncias y 14 proyectos presentados contra los miembros de la Corte, Rosati, Rosenkranz, Maqueda y Lorenzetti. Dentro de esos 14 hay 2 de la coalición cívica, que son contra Lorenzetti en el ejercicio de las funciones presidenciales de la Corte cuando él fue presidente. Por lo cual muchas de esas atribuciones son compartidas por el resto de los miembros de la Corte. Y además de esos 14 proyectos se desprenden 60 hechos para analizar. Fíjate todo el trabajo que vamos a tener que tener en la comisión, y ahí obviamente que Diputados TV va a tener también un rol estratégico comunicándole a la sociedad, siguiendo de cerca y comunicándole a la sociedad de qué se trata, porque la Corte Suprema es la última palabra cuando hablamos de tu libertad, tu vida, tu patrimonio. Es la última palabra en todos los aspectos centrales y nodales de la vida de una.
Algo que trascendió en las últimas horas fue cuando no le concediste la palabra a Mario Negri y le dijiste que no se la concedías porque era machirulo. Quería saber si era realmente porque es machirulo. Entiendo que lo que él te quería plantear era que los dos miembros de la Corte que se nombraron durante el gobierno de Mauricio Macri, si bien en una primera instancia se hizo vía DNU, después fue votado en el Senado, obtuvo una amplia mayoría incluso de miembros que forman parte del Frente de Todos. Si no le concediste la palabra para que no aclarara eso o realmente porque había una actitud machirula por parte del diputado. Bueno, mi exposición duró más o menos 20 minutos. Eso también, yo pido que se vea todo, porque si no parece que... Sí, yo la vi, estaba ahí. Sí. Y fundada con fundamentos y soporte en las normas, las constituciones y en mi pensamiento político, por supuesto. El momento donde se exasperaron los ánimos por parte de Negri y otras diputadas y diputados fue cuando yo estaba claramente diciendo y textualmente diciendo que hubo un consentimiento y una convalidación por parte de Rosati y Rosenkrantz de ser designados originariamente por decreto. Luego lo que sucedió después era un tema de después. Porque lo que yo estaba cuestionando era la convalidación de una persona que tiene una expertise necesaria para saber que un miembro de la Corte Suprema requiere un acto complejo del Estado para ser designado por una mayoría agravada por el Senado. También no hubo una convalidación por parte de los senadores que hoy forman parte del Frente de Todos para votar después a esos dos jueces que aceptaron entrar por DNU. ¿No hay crítica? Sí, perdón. Sí, perdona. Vamos con delay por eso. Sí. No puede una persona que va a ser miembro de la Corte Suprema incumplir la Constitución en el acto originario de su designación. Eso es lo que yo estaba cuestionando, porque esto era una comisión, es una comisión, y el marco de la discusión es una comisión de juicio político a esas personas. Yo no estoy haciendo un juicio político a los senadores de la Nación. No, digo, si puertas adentro no hubo críticas por aceptar en esa instancia votar. Hoy, por ejemplo, uno es gobernador de Santiago del Estero, es claramente el Frente de Todos y está impulsando el juicio político. Digo, ¿no hubo críticas puertas adentro por votar a alguien que había aceptado ir por DNU? Yo entiendo lo que vos decís perfectamente, pero yo estoy explicando de lo que estamos discutiendo. Ok, no discutimos eso. Perfecto. Estamos hablando del comportamiento, del desempeño funcional que tiene que tener un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a ser cumplir la Constitución Nacional. Teoría de los actos propios. Para decirle a los demás lo que tienen que hacer, primero lo tengo que hacer yo. Un miembro de la Corte Suprema no puede incumplir con sus actos en el ejercicio de sus funciones la Constitución Nacional. Eso es lo que es uno de los hechos que hay que probar. Efectivamente es uno de los hechos que hay que probar en la comisión. Diputada, consulta, y aclaro, no soy abogado previsional, ni mucho menos, y usted a lo mejor puede hacer docencia. Bueno, por eso. No, yo soy laboralista. Está. Bueno, pero hay un tema que la verdad que es interesante debatirlo, porque yo en lo personal, y creo que casi nadie está en contra de la incorporación de 800.000 personas al marco jubilatorio, porque si no, como hasta dice la propia gente de Juntos por el Cambio, mira, de alguna manera vas a tener que asistir. Si no es apoyando este proyecto de moratoria, tendrás que asistirlo con la PUAN, y no hay tanta diferencia en La Plata. Lo que pregunto, y me paro en el lugar del 70% de las y los jubilados en Argentina que cobran 50.000 pesos, llegan a 60 pero con bonos, es que hasta donde yo entiendo, este es un sistema solidario. Y si uno incorpora 800.000 personas, digo, me parece que es cierto que parte de la nueva jubilación se va a sostener con el aporte de los que se jubilan, pero me parece que si vos incorporás 800.000 a un paquete, me parece que eso es una traba concreta para que el muy pobre ingreso de un jubilado de 50.000 pesos en algún momento se mejore. Lo que digo es, ¿no podría extraerse los fondos de otro lado? De aquel que cobra, no sé, 500.000 pesos o de otro lado. Porque me parece que ampliar derechos con jubilaciones de 50.000, que son el 70%, y es un tema para verlo, me parece. No, es que no se paga una jubilación con el haber jubilatorio de otro.
No, pero se divide entre más. Se divide entre pero se divide entre más. Entonces. ¿Cómo se vamos a estudiar cómo se compone los recursos que se destinan a las jubilaciones, sí, ¿no? El sistema previsional argentino. El sistema previsional argentino tiene ingresos desde aquellos que están trabajando en actividad, por eso es un sistema solidario y de solidaridad intergeneracional, porque no es el sistema de las AFJP de capitalización que había en nuestro país. Entiendo. Que se saludablemente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que se mantuvo durante el gobierno de Macri, lo cual indica que hay un arraigo en la sociedad argentina de que el derecho previsional es un derecho público y es un derecho humano, que no se puede privatizar y que no es bueno privatizarlo porque aparte dio malísimos resultados. Sí. El sistema de reparto se compone una porción con lo que aporta el trabajador o trabajadora en actividad. Sí. Por eso, la regulación y el trabajo registrado y debidamente registrado es algo que hay que seguir fomentando, porque es lo que te incrementa a su vez, a través del sistema de aportes y contribuciones, sí, ese más que va destinada a la jubilación. Que lamentablemente no está ocurriendo. ¿Perdón? No, que lamentablemente eso de que haya cada vez más trabajadores en blanco, de acuerdo a los últimos datos, no está ocurriendo. Ocurre, los últimos datos indican que se crea trabajo, pero en muchos casos es trabajo en negro, cosa que es una complicación, por lo menos momentánea, ¿no? Sí, totalmente. Es así y tenemos que, y es lamentable, y tenemos que luchar contra el trabajo no registrado, que es es un problema muy grande en nuestro país que se y que últimamente, en los últimos años, desde el 2015 hasta la fecha, se ha incrementado el trabajo no registrado. Hoy ronda alrededor del 40%. Sí. Y es un problema para el sistema en sí mismo. Pero la otra parte de los recursos se conforma con los impuestos, los tributos, que pagan todas las personas. Que paga una persona cuando va a comprar al supermercado, paga el IVA. Bueno, una parte del IVA va a conformar ese acervo jubilatorio, esa masa que se destina a la seguridad social. Y eso además está coordinado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy ha recuperado lo que había perdido, su reserva en dólares que había perdido en el macrismo. Hoy ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad volvió a ser sustentable. Esto a veces no se cuenta, no se dice, pero el resultado de la gestión de diciembre del año pasado arrojó que se recuperaron los valores históricos en dólares que tienen de sustentabilidad, que genera intereses, y eso también va a esa masa que... ¿Y por qué las jubilaciones siguen siendo tan bajas? 50.000 pesos es la mitad de la canasta básica de un jubilado. Sí. Porque tenemos estos problemas estructurales, porque fíjate que después de 4 años, recién el año pasado se han recuperado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que permite que el sistema sea sustentable, valga la redundancia. Uh-huh. Porque hay un problema estructural en Argentina que se había revertido masivamente en el gobierno de Cristina, donde se había llegado a jubilar al 97% de la... Sí, pero siempre la jubilación mínima, el 70 y pico por ciento, siempre cobró la mínima en la Argentina, y siempre, o sea, desde que se estatizó, y siempre fueron bajas las jubilaciones mínimas. Y en los últimos años perdieron poder... No siempre. No siempre. El gobierno de Cristina terminó, objetivamente, revisemos los datos, con la jubilación mínima evaluada en dólares más alta de toda América Latina. ¿En cuánto eran dólares? $500. ¿Y hoy cuánto está? 150. No, hoy está muy baja, hoy está mal, está muy mal. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar y denunciar y revertir y luchar para que así no sea. Ahora, usted hablaba que el 40% del trabajo en la Argentina está en la informalidad. Durante toda la era de Alberto Fernández, el empleo que más creció es el monotributista. Hacemos tanto el chiste con el monotributriste que me queda. ¿No se debería en la comisión de, por ejemplo, de legislación del trabajo, hacer alguna ley para que para las pymes sea más fácil contratar a trabajadores en blanco? Lo que plantean mucho los empresarios pymes es lo costoso que es poner a un empleado en blanco. ¿No se puede trabajar en ese sentido?
Los proyectos que... Primero, eso es una cuestión de política económica, no es una cuestión legislativa. Es una cuestión de política económica. Y los únicos proyectos que plantean, y no todos los empresarios pymes, ojo con eso, porque las cámaras pymes y los distintos nucleamientos de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, de la microempresa, son todos muy disímiles y no todos tienen coincidencias en esa materia que vos decís. Claro, el kiosquero acá a la vuelta, el zapatero. Sí, entiendo lo que decís, sí. No sé, ¿puedo seguir? Sí, perdón. Me refería al empresario pyme, un kiosquero, un comerciante, que tiene un pequeño comercio, ¿no? El que por ahí tiene una empresa de sistemas que son pocos empleados. Por suerte, la verdad que en nuestro país, la mayoría de los empresarios pymes, más allá de lo que vos hablás, que es más bien un cuentapropismo, no es tan empresario pyme, tal vez una micropyme que puede tener 5 empleados, ahí se aplicaría, pero los planteos que hay en la Comisión de Legislación Laboral sobre este tema son todos planteos flexibilizadores de derechos y que tienden precisamente a lo contrario de lo que acabamos de hablar primero con el sistema previsional. Casi todos los proyectos tienden a reducir las contribuciones, aportes y contribuciones al sistema previsional. Que aparte también es bueno decir, eso no es un tributo y no es un impuesto. Lo que vos pagás como 11% de jubilación, que es tu aporte como trabajadora, por ejemplo, o lo que paga el 16%, que es la contribución patronal, eso no es un tributo y no es un impuesto, eso es un salario diferido del trabajador, eso es propiedad privada del trabajador. Hay que tener cuidado con ese tipo de proyectos y ese tipo de ideas porque están dañando el salario diferido de ese trabajador y dañando fuertemente al corazón del sistema previsional argentino. Dale, pregunta. Sí, diputada, hoy hubo un pedido por parte de una compañera suya del bloque, Mónica Litza, a la presidenta de Legislación Penal, María Luján Rey, para que se convoque a la comisión que usted también integra, por el proyecto sobre lavado de activos. El año pasado, se había avanzado. Quería preguntarle hasta qué punto se avanzó en un consenso, porque dentro de los proyectos que había en ese momento en debate era uno que presentaba bastantes puntos de encuentro con la oposición. Lo que nosotros la nota que se presentó hoy a la Comisión de Penal es porque queremos que se empiece a tratar este pedido que es del GAFI, más que nada, que nos ha evaluado bastante mal a la República Argentina en materia de herramientas normativas para prevenir la fuga de capitales, porque de eso se trata el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos no es que es limpiar infringiendo la ley, cometiendo el delito de fuga, el delito de lavado, el delito de... Por eso después, aparecen las leyes de blanqueo, porque hay mucha fuga, hay mucho lavado y está el tema de los paraísos fiscales. Creo yo que históricamente se han arribado consensos cuando se tratan de ese tipo de temas, porque los organismos internacionales se lo piden a cualquier gobierno, no es que se lo piden a un gobierno peronista y no se lo piden a otro gobierno, sino que esta también discusión se dio en su momento en el macrismo. Y apostaremos a que se vuelva a encontrar un punto de encuentro en ese sentido, más que nada por la posición de Argentina con respecto a este organismo internacional. Diputada, le vuelvo a preguntar por el juicio político. Adelantaron ya que va a haber una nueva reunión el 2, una nueva reunión el 9 de febrero donde se va a definir la admisibilidad, que esto es dar el paso al posible, el proceso en sí de investigación, el llamado de expositores, testigos. Esta segunda, ya sabemos más o menos cuánto se va a extender esta primera parte. Esta segunda parte, ¿ustedes ya saben más o menos cuánto se va a extender? ¿Qué van a hacer con este pedido que ya adelantó Juntos por el Cambio, que va a proponer también invitados? Algo que no esperábamos al principio que sucediera. Si los van a aceptar, si van a ver en ese momento qué hacer con lo que pida Juntos por el Cambio. Si fueron hablando de estos temas que surgieron ayer. Sí, la reunión del jueves que viene es la reunión que indica el reglamento para que vengan los autores de los proyectos, más que nada cuando son particulares, no cuando son diputados y diputadas, a hacer una representación o no de esa denuncia. De todas maneras, el reglamento prevé que la ausencia de ratificación no implica impedimento de tratamiento, ¿no? Uh-huh. Es una formalidad para darle más visibilidad y transparencia a la cuestión y para ver si subsisten en el tiempo las denuncias realizadas.
No obsta esto, en modo alguno, que se tomen igualmente en consideración los 14 proyectos de pedido de juicio político. Entonces, bueno, se invitará a estas 14 autores, digamos, personas denunciantes. Y luego el 9 de febrero, que es el otro jueves, es donde se da al otro punto del reglamento de la comisión, que es el artículo 9, que habla de la admisibilidad. Después, ¿qué es la admisibilidad? ¿No? Para que se entienda. Sí, a ver. Es a prima facie el análisis de que están reunidas las condiciones formales para el inicio del proceso de investigación. Entonces, luego de la admisibilidad comienza la etapa probatoria. Y acá todos los diputados y diputadas, en el marco de la comisión, pueden hacer las presentaciones de testigos, de informes, presentación necesaria para llevar a cabo la instrucción. Eso está abierto y está muy bien que haya propuestas de todos los bloques. Eso me parece muy bueno, muy saludable. Esas propuestas, para conocerlo, no están sujetas a la votación de la mayoría de la comisión. Digamos, se propone y se acuerda y se presenta. Exactamente. Todas las medidas de prueba que han presentado los denunciantes pueden estar incorporadas en la admisibilidad y de ahí va una primera votación de esas medidas de prueba. Pero a lo largo del proceso puede cualquier diputado solicitar una medida de prueba, presentarla en la comisión y la comisión la somete a votación. Todos los procesos disciplinarios, cuando son en órganos colegiados o colectivos, tienen una singularidad. Cada etapa es votada, cada parte es votada. Esto sucede en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en las comisiones de acusación y de disciplina, porque ahí también se llevan adelante juicios políticos a otros magistrados y magistradas. Y cada prueba se vota y después se realiza. Por ejemplo, vos votás que vas a llamar al testigo X. Está bien. Y después se hace la citación y llama al testigo X, se hace un pliego de preguntas y se le hacen las preguntas en el marco todo de la comisión. O sea, tiene... Los procesos... se vota. Sí. Sí, ustedes como con los 16 diputados sobre 31 tienen la posibilidad de bloquear a algún invitado que no quieran que esté propuesto por X bloque. Esa posibilidad está abierta. Por supuesto que sí, pero no es lo que estamos pensando y no es lo aconsejable. Bien. Porque en este tipo de procedimientos, lo aconsejable, por mi experiencia en el Consejo de la Magistratura, y así nos hemos manejado allá, pero bueno, todo también tiene sus particularidades, pero lo aconsejable es admitir todo tipo de prueba. Porque cuanto mayor probado esté algo, mejor, ¿no? No, preguntarle entonces, si la oposición quisiera oponerse a algún testigo que ustedes quieren llamar, quieren convocar, ahí sí se pondría a votación. Todo se pone a votación, todo. Y se vota. De la comisión. Que hoy por hoy los números indicarían que nadie se refríe, ¿no? Porque son 16 a 15, ¿no? Claro. Ojo que el voto del presidente vale por 2 si hay empate. Uno se puede resfriar. Ahora, tengo una duda. Ayer Carla Carrizo, la diputada de Evolución Radical, planteaba cuál era el objetivo de iniciar este juicio a sabiendas de que los números en el recinto no están, y planteó, capaz buscan que los jueces en el marco del juicio terminen renunciando. Ahora, si eso sucede, ¿qué pasaría? ¿Quiénes quedarían al frente de la Corte Suprema si tenemos en cuenta como antecedente que ni siquiera se envió el pliego de la vacante que quedó para ocupar la quinta silla de la actual Corte Suprema? Nos vamos a quedar sin corte. ¿Quiénes asumirían? ¿Cómo sería el procedimiento si ocurriera lo que planteó Carrizo ayer? No voy a hacer hipotéticas alusiones a denuncias que desconozco si van a ser posibles o no. No me parece correcto, me parece que no es el objetivo. Nosotros, como bien claramente lo indica el objetivo de un juicio político, es la preservación de la institución, en este caso la institución Corte Suprema de Justicia de la Nación, de funcionarios que no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, yo no espero, ni dejo de esperar, ni me meto con la actitud que vaya a tomar cada miembro de la Corte. No me parece hacer para este momento, digamos. Diputada, un tema, la verdad a mí en lo personal, no me parece mal discutir esto, creo que siempre está bien ventilar, uno conoce mucho del Ejecutivo, conoce mucho del Legislativo y casi nunca se conoce nada del Poder Judicial y menos de la Corte. Discutir estas cosas, que expliquen por qué algunos fallos son como son, discutir el tema del lago escondido, a mí en lo particular no me parece que esté mal. Pero digo, en lo político, ¿no?
La izquierda decía ayer, creo que a través de Miriam Bregman, discutimos esto porque no quieren discutir los problemas económicos. La gente del Interbloque Federal dice, no nos metemos, no estamos de acuerdo. Digo, ¿no sería un problema político para el oficialismo no juntar mayor potencia parlamentaria para avanzar con esto? Yo creo que esta discusión en la comisión va a llevar mucho tiempo y va a ser exhaustiva y debe ser exhaustiva. Nosotros tenemos que trabajar con la seriedad para llegar a tener un dictamen. Primero, para pasar la admisibilidad. O sea, todavía no se admitió ningún proyecto, ¿no? Suponiendo que se pasa la admisibilidad, el proceso de investigación y de producción de pruebas es larguísimo. Lleva meses. Y luego de ese proceso de investigación hay que elaborar un informe consustanciado para hacer una acusación oportuna o no, y también ahí hay muchos caminos, porque puede ser a uno, puede ser a muchos, puede ser cada uno ir por partes, como han indicado los precedentes en el caso de la Corte de la Mayoría Automática de Menem, cuando fue con Bogiano, Nazareno, Molinero O'Connor, Vázquez, bueno, etcétera. Entonces creo que hay que ir etapa por etapa, digamos, no adelantar circunstancias que no se saben. Y yo como militante política considero que las mayorías se construyen y se persuaden. Y aparte vos podés tener una opinión de la Corte, pero si después se prueba un hecho, si después se prueba la comisión de un eventual delito, y si después se prueba un mal desempeño, capaz esa persona que tenía una opinión, a la luz de los hechos probados, cambia esa opinión. Ahí estamos. Vanessa Siley, integrante de la Comisión de Juicio Político, abogada laboralista, dirigente gremial además. Así que, diputada, muchas gracias y buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chau, buenas tardes. Bueno, lo dijo ella, esto va a ir para largo, ¿no? Sí. Hablan de 6 meses, otros hablan de 3 meses. Digo, lo que me parece que está claro que va a ser siempre muy difícil que se consiga número para otro proyecto. Bueno, fíjate, ¿no? Que acaba de salir otro comunicado, Sí. Viste que hoy salió un comunicado ya pidiéndole a María Luján Rey que convoque a la Comisión de Legislación Penal para avanzar con otro de los proyectos que quedó pendiente, que es el de la ley de lavado de activos. Ahora se le pide a Facundo Manes que convoque a la comisión que él preside, la de Ciencia, para avanzar con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2030. O sea, nos lo vamos a pasar de comunicado en comunicado, y yo hablando hoy con... Yo no recuerdo esto de que le pidan a un diputado opositor que convoque, ¿no? No, porque además Pero los que te joven, responden, acá, hoy hablaba nuevo. con uno de los diputados claro. que preside una de estas comisiones que están ahí a la vista de recibir este comunicado. Me dicen, Estas presiones. así como el oficialismo decide convocar o no una comisión, yo tengo la misma potestad. Pero hay un mecanismo para convocar una comisión cuando no se tiene la presidencia. Sí, Sí, seguro. Se juntan las hay. firmas y se hace... Sí, o juntás más que sin el quórum, se comunicado. puede Están queriendo reunir. exponer... Exacto, es eso. Es Si Juntos a la por el Cambio Exacto. presta... se presta a Que que Juntos por el gobierno, Cambio- el Congreso deje de estar paralizado. A ver, Exacto. vamos con una diputada. No le voy a preguntar nada de política, pero le voy a pedir que haga docencia, porque uy, es ya me docente. imagino Así quién que es. para que explique esto, a ver cómo es. Presentación, por favor, a ver. Ahí está Romina del Pla, profesora, complicada como profesora, Uf, me dicen encima los de alumnos. historia. Exactamente. Imagínate. No, a ver, diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, haga docencia, a ver si tiene 30 niñas y niños de alumnos. ¿Cómo le puede explicar este enorme embrollo donde el oficialismo dice que va a seguir con el juicio político 3-6 meses, le pide a los opositores que convoquen, los opositores le dicen, mirá, es a discreción mía? En el medio van a empezar a estar las elecciones en las provincias. Claro, Exactamente. ese tema. Por eso quieren apurar todo ahora. Parecería que esto no va a funcionar, pero no sé, a ver, la profesora. Bueno, yo vengo diciendo hace bastante que estamos en el marco de una crisis política profunda, ¿no? Una disgregación del régimen bastante notorio que hace que el Congreso esté muy paralizado. Creo que va a ser difícil que lo saquen de esta parálisis en el próximo periodo, a menos que
alguno resuelva hacer alguna concesión. Yo creo que la oposición de derecha, Juntos por el Cambio, no va a hacer ninguna concesión, y me parece que el oficialismo se ha metido en este tema del juicio político como una herramienta de tener un escenario de denuncia y de tratar de colocar todo el eje de la crisis actual en el mal funcionamiento de la justicia. Y bueno, las cartas de un lado y del otro están echadas, y eso, bueno, tiene sus consecuencias. Ahí hay leyes que está pidiendo el ministro de Economía que Claro. tienen que pasar por algunas comisiones que dicen, bueno, yo no la convoco, como la de legislación penal, y bueno, ahí están viendo mecanismos del oficialismo, presentando notas y demás para forzar la convocatoria, que bueno, podría llegar a hacerse. Un mecanismo es hacer un emplazamiento desde una sesión en la Cámara. Sí, hay sesión. Me acuerdo, para el tema alquileres hubo emplazamiento. Para alquileres hubo emplazamiento y para, creo para que boleta humedales. única, ¿no? Y humedales. Y boleta Humedales. única. Ah, boleta única también. No, para alquileres no hubo, No. para boleta única y para humedales. Humedales. Es verdad. Claro, y la ni ley de así. humedales se votó. Y ni así, ni con emplazamiento hay ley de humedales, ¿no? Por lo menos hubo dictamen. Bueno, Sí. Diputada, claro, se reunió la comisión y demás. Sí. Yo creo que el problema es la magnitud de la crisis política que hay detrás también, de la magnitud de la crisis económica, y el debate sobre, bueno, el ajuste que se está llevando adelante, quiénes son los sectores afectados, quiénes están reclamando su parte en la torta. Y bueno, me parece que por lo menos en las sesiones extraordinarias va a ser difícil que logre el oficialismo convocar una sesión, ¿no? Nosotros, como siempre, vamos a dar quórum si los temas que se traten nos parece que son importantes de que se aborden y no son un daño a las y los trabajadores, a los sectores populares del país, ¿no? diputada, eso le iba a preguntar. Marcos Giorgetti lo saluda. En estas comisiones que está intentando movilizar el oficialismo, los vimos ayer en juicio político sin tener un lugar como miembros, pero estuvieron ahí algunos diputados del Frente Izquierda participando. ¿Ustedes están dispuestos a estar en las comisiones y en el recinto dando quórum? ¿No están en esta postura de Juntos por el Cambio de bloquear todo? Depende de los temas. Sí. Nosotros, a las comisiones ya saben que vamos siempre a debatir, seamos miembros, no seamos miembros, porque si los temas son de interés, vamos a fijar siempre nuestra posición. Así que yo no estuve ayer, pero voy a estar en las próximas. Bueno, nos vamos turnando también en estas participaciones. Pero ahí, en relación al quórum de las sesiones, nosotros tenemos una posición histórica que depende del temario de cada sesión. No es que vamos a hacer... Creo que los Juntos por el Cambio también es una especie de intento de demostración de que pueden paralizar el funcionamiento del Congreso, ¿no? Lo hemos visto, paralizando la aprobación de la moratoria a los jubilados y jubiladas, paralizando la creación de universidades, pero tiene más que ver con una posición política de fuerza. Es decir, nosotros tenemos esta fuerza, paramos todo, bloqueamos todo, bueno, y me parece que tiene que ver con eso. Nosotros tenemos históricamente una posición diferente, ¿no? Para esos dos temas que mencionó, ¿son en los que estarían dispuestos a estar en el quórum? Sí, de hecho en diciembre estuvimos en la sesión que finalmente no logró el quórum, estuvimos, a pesar de que tenemos nuestras diferencias, porque en ambos casos tenemos dictámenes diferentes, o tenemos alguna disidencia parcial para el caso de las universidades, llamando la atención sobre el presupuesto, llamando la atención sobre la necesidad que se tiene que aplicar el convenio colectivo de trabajo para los docentes y las docentes universitarias, bueno, haciendo señalamientos, pero más allá de eso, estamos dispuestos a votar a favor del proyecto del oficialismo, por ejemplo, en materia de moratoria jubilatoria, entendiendo que es mejor que haya esa posibilidad de acceso de 800.000 trabajadores a poder jubilarse que no lo haya, ¿no? Nosotros seguimos defendiendo nuestro proyecto de jubilación universal, pero bueno, entendemos también que a veces no siempre se puede votar lo que uno quiere. Uh-huh. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Ayer participó, bueno, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, sus compañeros, en la comisión, y algo que decía Bregman es que
ustedes tampoco están de acuerdo con esta corte, que es la corte del fallo del 2x1, que se la frenó en su momento gracias a la movilización popular, se la hizo retroceder. Esas críticas que tienen hacia el máximo tribunal, ¿las van a dejar expuestas también en la Comisión de Juicio Político a lo largo de este debate? ¿Ustedes tienen la posibilidad de quizás proponer algún testigo o no? Porque sé que no integran la comisión, pero no sé si han podido hablar eso con el oficialismo. Bueno, eso se está viendo. Lo que nosotros tenemos claro también es que nosotros sacamos también un comunicado con mi posición de cara a la reunión de ayer. Acá estamos, en primer lugar, frente a un inicio de un juicio político que no va a llegar a ninguna parte. Eso lo tenemos que tener claro, como primera cuestión, para no tampoco venderle espejito de colores a nadie. ¿Y por qué decimos que esto en un punto es una farsa sin destino? Bueno, porque sabe el oficialismo que no va a tener los 2/3 y la apelación a decir, bueno, tenemos un dictamen de acá a 3 años, a ver si en algún momento la composición de la Cámara, bueno, sabemos que en un país donde no se sabe lo que va a pasar el mes que viene, pensar de acá a 3 años es un absurdo y es una fuga hacia adelante frente a la crisis que está teniendo el oficialismo hoy, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión que queremos dejar en claro, que obviamente es también una puesta en escena y el intento de colocar que todos los males del país están alrededor de la Corte Suprema y de la justicia y no del ministro Massa que está llevando adelante el ajuste que el FMI le reclama, no el presidente y la vicepresidenta que están llevando adelante las mismas políticas aunque jueguen a ser oficialismo y oposición, y que esa es la verdadera naturaleza hoy del gobierno. Ahora, después tenemos claro que esta corte es una corte de privilegiados al servicio de ciertos intereses económicos y políticos. Y de hecho, en su momento, Néstor Pitrola, Soledad Sosa, Pablo López, anteriores diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, son los que firman uno de los primeros proyectos de pedido de juicio político a la Corte en función del 2x1, justamente. O sea, nosotros hemos seguido cada una de las actuaciones de esta Corte y cuando ha sido pertinente también hemos presentado y hemos utilizado la herramienta de hacer el pedido de juicio político. Por supuesto, en ese momento no se quiso tratar el tema y recién ahora se tratan estos temas cuando la justicia emite fallos sobre causas de corrupción y no en relación a problemas que realmente afectan y dañan los intereses populares de conjunto, ¿no? Entonces eso también hay que colocarlo porque, bueno, hay un interés ahora en ver estos temas que en el pasado no, y tampoco el peronismo se puede hacer el distraído de que tiene una responsabilidad sobre esta Corte, sobre el Poder Judicial. El peronismo tiene mayoría en el Senado hace 39 años. El Senado es la Cámara que propone, que vota y que ha venido votando la mayoría de los jueces hasta ahora, que tiene, digamos, determinación en muchísimos integrantes del Poder Judicial. No pueden hacerse los distraídos. Rosati fue ministro de Néstor Kirchner. O sea, esta gente no salió de un repollo. Tienen una responsabilidad que también de la cual tienen que hacer cargo, ¿no? Diputada, una consulta, usted que es como una observadora, pero ahí in situ de lo que pasa. La pregunta es esta. El oficialismo, casi que uno lo vive como una contradicción, tiene urgencia en tratar temas económicos, por ejemplo el blanqueo, por ejemplo la moratoria, hidrógeno verde, las universidades, que les interesa mucho. Pero Juntos por el Cambio te dice, mira, mientras insistas con juicio político no te doy quórum para nada. Pregunta, ¿esto es así? Digo, ¿usted cree que el oficialismo podría haber dicho, che, no mentemos el juicio político, tratemos lo otro y vamos por el juicio político después? Si no se planteaba el tema, tampoco te iba a dar apoyo Juntos por el Cambio. ¿Tiene alguna mirada sobre eso o no? Mira, yo creo que el Frente de Todos viene hace rato, digamos, tomando medidas que tienen más que ver con sus problemas alrededor de las camarillas que influencian a la justicia que alrededor de una estrategia muy pensada sobre cómo hacer funcionar o no el Congreso. Ah, mira vos. Uno me es parece este que en tema. ese punto, y lo otro, ¿qué otra cuestión?
cuando fracasó la designación de autoridades, la resolución claro, de ese Consejo de la Magistratura, claro. Siendo la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados no tenía plazo. Podría haberla hecho un día después del 1 de diciembre, podría haberlo hecho y no hubiera pasado a mayores la situación en relación a que hubiera atravesado la elección de autoridades, podrían haber hecho la sesión que venía a continuación, que tenía estos temas que se suponía eran de consenso, y, por ejemplo, podría haber estratégicamente ordenado esta crisis que iba a tener sabidamente con Juntos por el Cambio por esta designación. Bueno, no, eligieron otro camino. Eligieron un camino de tratar de forzar una relación de fuerzas que no tiene. Exactamente, bueno, es raro eso, sí. Pero para vos es ingenuidad o es intencionalmente. O voluntarismo. Es decir, voy a tener números que no tengo, ¿no? Bueno, sí. Sí. Yo creo que tiene que ver con la situación interna del Frente de Todos. O sea, con la cantidad de tribus le tienen que dar la razón por momentos a la presión del kirchnerismo, de la propia Cristina Kirchner, diciendo, bueno, acá no puede ser que la Cámara de Diputados parezca el ámbito de que todo está bien, acordado y camina todo tranquilo, mientras en el Senado estamos completamente enfrentados. Bueno, fue un pateado de tablero, pero eso tiene consecuencias muy serias. Entonces, ahora están tratando de convencer a algunos, al menos de los bloques intermedios, y algún sector de Juntos por el Cambio, de que, por ejemplo, vote el blanqueo, que es algo que reclama el Departamento de Estado norteamericano, no es que lo reclama Massa estrictamente, ¿sí? Que más allá de que sea su personero directo. Entonces, bueno, están tratando de ver si allí puede haber algún desbloqueo. Pero bueno, también hay un tema concreto. Acá hay elecciones, Juntos por el Cambio está haciendo su negocio y su proyección, más allá de las feroces peleas internas que tiene. Y bueno, cada uno de ellos está haciendo su juego. El problema acá es que mientras tanto la inflación sigue, los salarios siguen perdiendo su poder adquisitivo, la mayoría de la población sigue sumida en la pobreza, parte del ajuste ha sido dar de baja estos 160.000 planes sociales, que si bien son un rasguño para el déficit que tiene el país, sin embargo, les sirven para sobrecumplir las metas de ajuste que tienen comprometidas con el fondo, mientras 160.000 personas se quedan sin ingresos porque por ahí no tienen acceso a un celular para hacer la validación. Entonces, esa situación que tenemos es la situación de tensión que entendemos se va a agudizar cada vez más, y que es donde tenemos que poner el foco. Nosotros del Partido Obrero, del Frente Izquierda, estamos poniendo el foco en estos conflictos, en la necesidad, digamos, de seguir peleando por el salario, seguir peleando por el trabajo genuino, terminar con el trabajo precario, con el monotributo, que es una de las grandes medidas de fraude laboral. Creemos que el foco tiene que estar puesto ahí, por eso el 11 de febrero vamos a convocar un gran plenario nacional de activistas, de trabajadoras, trabajadores desde el Partido Obrero para colocar estos temas en el centro de la escena, insistir con la necesidad de un congreso del Frente Izquierda, porque es donde ahí tenemos que intervenir. Si no, esto es como mucha pelea para la tribuna, pero la situación social sigue siendo muy grave y allí es donde hay que estar presente, ¿no? Diputada, una consulta, porque usted decía que el Frente de Izquierda va a ir proyecto por proyecto viendo lo que acontece. Digo, temas universidades, que quedó casi al filo, creo que ustedes estaban participando de la sesión, se retiró parte del interbloque federal y se quedaron sin quórum. ¿Ese como moratoria podrían ser proyectos donde ustedes acompañen? Sí, esos temas son temas donde ya dimos quórum, especialmente en la sesión nueva de diciembre, porque entendemos, como yo decía antes, que aún con críticas que tenemos, en el caso de universidades concretamente, yo firmé dictamen con disidencia parcial, llamando la atención sobre este tema que yo mencionaba, el tema presupuestario, el tema de la ley de educación superior, que sigue siendo una ley completamente privatista y vaciadora de la educación superior, sometida a la CONEAU, digamos que justamente tiene que ver con todo el sometimiento de las universidades a las necesidades privadas y a los negocios. Bueno, este llamado a atención sobre los presupuestos, ya exiguo para las universidades. Crear nuevas universidades tiene que obligar a colocar más recursos, si no es una condena de antemano a situaciones muy difíciles. Lo mismo en relación al tema de
la aplicación del convenio colectivo de trabajo, que tiene que estar presente en las leyes de creación de las universidades, porque si no va a pasar lo que ya viene pasando, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, donde no se aplica el convenio colectivo de trabajo de los docentes y las docentes universitarios, y en este punto, bueno, a pesar de todas esas señalamientos y advertencias, bueno, nos parece que es importante votar a favor de la creación de las universidades, ¿no? Pregunte, Durieta, la Aprovecho última, que a ver, sos penúltima. docente. Sí. ¿Cómo ves a los chicos? ¿Los ves preparados para dar el salto para la universidad desde la secundaria? Mira, es muy compleja la situación. Creo que estamos atravesando una situación de crisis educativa que lleva muchos años, que se agudizó con la pandemia y que tiene que ver con el vaciamiento de contenidos, tiene que ver con las sucesivas reformas educativas desde el menemismo en adelante, que han ido modificando la estructura de la educación secundaria, los contenidos los han ido primarizando, y esto va generando una enorme diferenciación entre los sectores que pueden acceder a una trayectoria educativa continua, que pueden acceder a un sostenimiento de, digamos, incluso en su situación familiar, económica, que es distinta a los sectores más empobrecidos. Sin embargo, bueno, las escuelas hacemos grandes esfuerzos para que los chicos y las chicas puedan adquirir las herramientas para poder llegar al nivel terciario y universitario. Muchos de ellos con muchísimo esfuerzo lo consiguen y tienen la posibilidad de acceder a la universidad, y esto lo demuestra, bueno, que las universidades del conurbano aumentan fuertemente su matrícula, que hay también una presión con aumento muy fuerte de la matrícula en los institutos terciarios, en todo el conurbano, en toda la provincia en realidad, y en todo el país, porque justamente la docencia también es una de las salidas laborales muy buscadas en este momento. Entonces creo que es importante garantizar la posibilidad del acceso a la educación superior con un cierto grado de accesibilidad, de cercanía, de posibilidad de acceso. En este sentido, creo que es muy cínico el planteo de sectores de Juntos por el Cambio, que dicen no hay que aprobar la creación de nuevas universidades porque en realidad acá no está garantizada la educación primaria y secundaria. Bueno, sí, perfecto, pero primero que ellos son responsables de parte de eso que no está garantizado, porque han llevado adelante un ajuste fenomenal cuando fueron gobierno y donde son gobierno, y por otro lado, primero que uno no puede parar todo porque en función de mejorar, por ejemplo, la educación primaria, porque mientras tanto vos tenés generaciones de pibas y pibes que van egresando y que tienen derecho a acceder a su educación terciaria y universitaria, o sea que vos tenés que hacer una reforma y una apoyatura de conjunto. Pero la reforma no es la de Juntos por el Cambio, que es más privatización, ni la del oficialismo, que es, digamos, todo parche y negocio para aquel que tenga alguna posibilidad de hacer algún tipo de provisión, ¿no? No me sale la palabra ahora. Bueno, tener alguna licitación de obra pública, de infraestructura educativa, lo que sea, que hacen todo tipo de negocio, pero que no resuelve lo de fondo, que es resolver la situación social para que los chicos y las chicas puedan acceder en forma permanente a las escuelas, que estén los edificios que hacen falta, sino que la reforma tiene que partir de una nacionalización del sistema educativo, de terminar con los parches presupuestarios. Tiene que haber mucho presupuesto puesto al servicio de la educación pública formal, y esto me parece que a partir de un debate con la docencia, con los estudiantes, con los padres, tiene que permitirnos una reorganización del sistema educativo que permita defender esas necesidades de formación integral, no solo al servicio de lo que necesita alguna empresa particular, que es lo que vemos muchas veces, ese intento de someter la formación integral a una necesidad puntual de una empresa, que eso no es una formación justamente integral que necesita una persona en su desarrollo de fondo. Entonces ahí hay que ir. Nosotros entendemos que tiene que haber una reorganización integral del sistema educativo, pero todo va de la mano y tiene que ir siendo al mismo tiempo. No podemos prorrogar la creación de las universidades que pueden permitir que la diferencia entre pibes que accedan o no accedan a la educación universitaria, hasta reformar la educación básica, ¿no? Ahí estamos, Romina del Pla, diputada, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Buenas tardes, un saludo grande para ustedes. Gracias. Bueno, exactamente las 5 de la tarde. Yo creo que hay buen clima para la reforma educativa. Si hay
Digo, hay No, pensé pleno que ibas a- acuerdo para alquileres, para seguro. juicios Yo creo que políticos. el próximo debate es la nacionalización de la educación, Exactamente. todos de acuerdo. Pensé Bueno, que pero te hacía todo es buen que es re clima en importante. referencia a cómo están las calles. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa. Esto es DTV, segunda edición, y así seguimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Hola, ¿cómo va? Buen día. Si algo yo creo que está haciendo bien Sergio Massa es que va avanzando en los objetivos que él mismo se propuso, de estabilidad macroeconómica, de recuperación de reservas, de la posibilidad de recuperar la solvencia en el frente fiscal y también de avanzar en los temas económicos y productivos sin afectar el nivel de actividad. La ciudad de Buenos Aires, aun cuando no era ni siquiera una entidad autónoma, también recibía fondos del Estado Nacional, como reciben cualquier otro, porque finalmente los fondos no van en beneficio de los funcionarios. La plata no es para Horacio Rodríguez Larreta, la plata es para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen derecho, igual que el resto de los ciudadanos del país, a ser partícipes de la distribución de los fondos nacionales. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bueno, estamos en el segundo tramo de DTV y nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Presentación y hablamos con un diputado de la Unión Cívica Radical, por favor, a ver. Bueno, ahí está el diputado Pedro Galimberti. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? A ver, primero, temas muy puntuales y concretos. Llovió en casi todos lados. Usted vive en una zona, la provincia es una provincia con mucha producción agropecuaria, sojera. ¿Llovió en Entre Ríos o por lo menos en el lugar donde usted vive, Galimberti, o no? Ha llovido parcialmente en algunos lugares, pero sí, muy poco, muy poco. Está claro que no alcanza. Hay un periodo que ya lleva aproximadamente 3 años y que muestra que en el suelo el perfil hídrico, bueno, se ha ido consumiendo. Cuando uno sale de Buenos Aires, viene por la autovía 12, luego toma la 14. Digo por allí para los que usualmente salen en alguna recorrida hacia Entre Ríos. Cuando miran al costado van a encontrar que las aguadas tienen 1,5 metros, 2 metros, 3 metros menos de agua y muchas las van a encontrar secas. Cuando usualmente, hablo ahí de la zona baja, de la zona sur de la provincia, es en una zona donde usualmente la presencia del agua era prácticamente constante. Digamos, allí se ve lo que es el efecto de una sequía que ya lleva mucho tiempo. Puntualmente lo que aconteció en las últimas semanas, hemos tenido algunas precipitaciones en algunos lugares, por ejemplo en la zona de Victoria, que alcanzaron prácticamente 80 milímetros, que eran muy necesarias. Claro. Y algunas aquí en el norte de Entre Ríos, donde estoy yo, que han sido muy, muy pocas y que, bueno, verdaderamente hace mucha falta. Va a haber daños que ya se han consolidado, va a haber cultivos que no se van a poder hacer porque no se van a poder llegar a desarrollar. Como decía, no hay humedad en el suelo. Así que la situación es compleja y los efectos se van a ver a lo largo del tiempo, digamos. No es automáticamente que esas cuestiones ya nos metemos en el tema parlamentario, pero esto es muy importante porque recordamos que hubo una reunión del ministro de Economía con autoridades del campo, con la mesa de enlace. Había un reclamo por asistencia, eso quedó pendiente para febrero y algunos estimaban que a lo mejor mayor cantidad de agua podía mejorar la situación. Pero pregunta desde el desconocimiento. Digo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Digo, la posibilidad del regadío artificial, ¿es una cuestión que en algún momento se puede implementar o siempre es a suerte y verdad, si llueve bien y si no llueve, bueno, calabaza? A ver, hay determinadas cuestiones que evidentemente requieren planificación. Regar los suelos para cultivos no es lo mismo que regar determinados lugares porque hay un jardín, ¿no? Entonces es absolutamente diferente. Pero en algunos lugares se pueden llevar adelante esos proyectos. Es cierto que proyectos vinculados a riego exigen desarrollos y exigen algunas condiciones que, digámoslo hoy,
la Argentina no lo tiene porque sus circunstancias económicas no lo permiten, porque hay un proyecto, el diputado Jorge Vara, que está en Diputados, creo que ya tiene creo que está ya en el segundo año, en este 2023. Correntín, ingeniero agrónomo, sí, aprendemos mucho. Bueno, sí, por supuesto, porque Jorge es un hombre de mucha experiencia. Yo también vengo del sector agropecuario. En nuestra zona, en Entre Ríos, hay algunos acueductos que se han realizado, no han funcionado bien hasta ahora, y hay algunos otros proyectos que están allí latentes, que tiene que ver básicamente como el que se conoce como el acueducto del Mandisoví, que básicamente permitiría a través del acueducto de Estacas unir Río Paraná y Río Uruguay en la zona norte de la provincia. O sea, los proyectos están, las inversiones que se requieren son importantes y eso daría cierta estabilidad para los cultivos, que es sumamente importante mirando hacia adelante. Sí. Digo, el mundo va a necesitar alimentos cada vez más. Por tanto, en la medida que nosotros podamos mitigar y de alguna manera tener cosechas más regulares, por ejemplo, mejorando con la situación del riego, siempre será un paso adelante, ¿no? Pero bueno, los efectos de este año los vamos a ver, ¿dónde los vamos a ver? ¿Cuánto se ha cosechado de trigo en esta campaña? La mitad de lo que se cosechó el año anterior. El año anterior se cosecharon 23 millones de toneladas, en esta se está cerrando entre 11 millones y medio, 12 millones, es decir, prácticamente el 50% del año pasado. Ahora, cuando uno recorría, por ejemplo, el sur de la provincia de Buenos Aires, allí cuando se va la ruta desde Buenos Aires hasta Rosario, o cuando ingresaba a Entre Ríos y iba a las zonas del sur de la provincia, bueno, los trigales prácticamente estaban ralos, a la mitad de altura de lo que usualmente tenían. Lo mismo va a pasar ahora con la cosecha de soja, con los maíces de primera que están muy golpeados en la mayor parte de los lugares, los maíces de segunda, algunos se están plantando, otros directamente no llegan, pues no llegan a llevar adelante el desarrollo. Así que, y la soja, que es un cultivo importante en Entre Ríos, no tanto, al menos no en mi zona, ¿no? Pero que evidentemente, más allá de la cuestión productiva, de lo que implican en términos de la movilidad en los pueblos del interior, en todas las actividades económicas y lo que derrama, termina siendo una base importantísima de los ingresos que tiene el Estado en la Argentina, básicamente de dólares, vamos a ponerle una denominación concreta, y que evidentemente en este 2023 van a escasear, ¿no? Vamos a esperar, en definitiva, también cuáles son los resultados definitivos de las cosechas, en los precios internacionales, que no van a tener demasiadas variaciones, pero sí el volumen de la cosecha, y donde está claro que a la Argentina le van a faltar muchos dólares, que este año los tuvimos en exceso, ¿no? Hubo una llegada récord de divisas en función de una combinación entre la buena cosecha del año pasado y lo que ha sido el valor del producto a lo largo de todo el año 2022. A ver. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Aprovecho que usted también proviene del sector agropecuario. ¿Cómo ve la ley de agroindustria, que todavía está frenada allí en la Comisión de Agricultura? Si cree que de alguna manera va a ayudar a fomentar y aumentar el volumen. Usted hablaba que el mundo va a necesitar cada vez más alimentos. ¿Alcanzaría con esa ley o por dónde se debería avanzar para explotar más aún un sector que obviamente es clave, ¿no? Me parece que la ley ha tenido bastante discusión, la de agroindustria, ¿no? Donde se han alcanzado varios puntos de acuerdo. Tenemos una situación general en el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación, no voy a hablar de Senado porque no lo tengo presente, pero que diría que algunos acuerdos que podrían existir en diferentes leyes, esta es específicamente una, y que nos daría la posibilidad de avanzar en su tratamiento en el recinto, porque hay muchos puntos de coincidencia. Me parece que están trabadas, bloqueadas por estas otras cuestiones que hacen a todo el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero creo que es una ley donde se logren destrabar algunos conflictos de tipo político y nos permita llegar al recinto con un temario donde haya cierta voluntad de acordar temas de un lado y del otro. Esta es una ley que se va a estar aprobando. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda.
Hola, Marcos. Ya que estamos con el tema de la agenda, está publicada una reunión de presupuesto de Hacienda para la semana que viene. Usted forma parte de la comisión con el tema de monotributo TEC o monotributo tecnológico. Así va a es. participar. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio con esta convocatoria, dado que tienen sus objeciones al funcionamiento de las comisiones por lo que está pasando con el juicio político? Vamos a estar allí el miércoles, si mal no recuerdo, está previsto. Yo ya esta semana he estado en Buenos Aires, obviamente con el llamado extraordinaria hay actividades, así que vamos a estar yendo todas las semanas. Bueno, es una medida para un sector específica, está claro que hay que tratar de encontrar algunas salidas, no es el camino ideal, pero bueno, las situaciones de la economía en la Argentina llevan a que tengamos que obtener a veces por sector determinadas condiciones, que lo ideal sería tener una ley general. Vamos a ir a estar presentes, el oficialismo obviamente que tiene que poner en funciones esas comisiones, los quórum un rato antes, un rato después se terminan logrando, vamos a estar allí para participar, no obstante lo cual es una reunión informativa con funcionarios de diversas carteras del Poder Ejecutivo Nacional que van a estar informando a raíz de lo que es este llamado convocatoria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Teniendo en cuenta la posición que tuvo Juntos por el Cambio en diciembre último, cuando cuestionaron que el temario para las sesiones no se acordaba con la oposición, no se acordaban los temas, vemos ahora, bueno, esta postura de una vez que el oficialismo tiene quórum en comisiones, asistir a la comisión. En el caso que el oficialismo reúna el quórum para una eventual sesión extraordinaria ahora en febrero, entiendo que ustedes igualmente irían, más allá de que estos temas sean los que el oficialismo está poniendo sobre la mesa, porque son los que delineó el Poder Ejecutivo. Bueno, es una facultad del Ejecutivo qué temas llevar a las sesiones extraordinarias y ha acontecido. Por allí nosotros teníamos alguna esperanza, hablo desde el interbloque, en el sentido de decir, bueno, intentamos destrabar algunas situaciones que llevan... ya hay dos fracasos en términos de conformar el quórum, digamos. La verdad es que yo no veo que el oficialismo esté en condiciones de garantizar ni de llevar adelante una sesión, porque algunos aliados que circunstancialmente los acompañaban han visto que hay en este sentido un intento muchas veces inconsulto de avanzar con temas que no tienen la suficiente discusión y que además cuando se intentan incorporar para el funcionamiento de una sesión hay uno o dos temas que podríamos darle tratamiento, pero hay un montón de otros temas que no se le pueden dar porque no hay ningún tipo de acuerdo y donde evidentemente la situación es compleja. Entonces yo no creo que el oficialismo, aunque podrían llegar a hacerlo, intente un nuevo llamado convocatorio en una sesión en febrero, hasta tanto no resuelva mínimamente que va a tener un quórum que le permita sentar en la banca, ¿no? Y en Me parece que porque hay una demostración clara de la falta de fortaleza del oficialismo en estos dos intentos que intentaron llevar adelante la sesión y que no han podido, ¿no? Y en el caso de la postura que públicamente manifiestan diputados de Juntos por el Cambio sobre, bueno, no tratar otros temas, si bien están asistiendo ahora a la comisión, como lo digo, ayer lo hicieron y usted dice que van a ir a la de presupuesto de Hacienda, pero que mientras se trate juicio político, eso complica también que se traten otros temas o que ustedes cedan a, bueno, esto, habilitar el quórum en la sesión o demás. ¿Hasta cuándo cree que esa postura que tienen podría continuar, teniendo en cuenta que el oficialismo quiere estirar por unos largos meses todo el proceso de juicio político? A ver, hay un comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, por tanto nuestro interbloque está allí en esa posición y tiene que ver con no habilitar ninguna sesión en la medida que continúe lo que nosotros denominamos una puesta en escena respecto a lo que es los pedidos de juicio político. Diciembre ha sido un mes muy complicado. El año pasado fue un año muy complicado para la Argentina y diciembre ha sido un año muy, muy complicado para el gobierno nacional. Digo, se ratificó por la Corte Suprema la condena a 13 años
contra Milagros Salas. Salió la sentencia de la Cámara, donde, entre otras condenadas, está Cristina Fernández de Kirchner, no obstante lo cual, ese proceso judicial obviamente está sujeto a las apelaciones que correspondan, a todos los recursos que correspondan, no hay ninguna proscripción al respecto. Digo, Cristina, un montón de otros funcionarios de su gobierno y pseudoempresarios, ¿no? Estuvo el propio fallo ante el planteo que se realizó desde nuestro bloque vinculado a quienes eran nuestros representantes al Consejo de la Magistratura, y por último, bueno, lo que ha sido el fallo en la medida cautelar vinculado a coparticipación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, que involucraron en términos judiciales 4 reveses muy importantes para el oficialismo desde diferente óptica, pero que evidentemente llevaron a que un 1 de enero, en un mensaje, creo yo que cargado de mucha significación, lo que sale a expresar el presidente de la Nación es que iban a promover el juicio político a la Corte, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que bueno, la verdad es que estamos empantanados en un lodazal donde yo no puedo, por supuesto que no lo puedo hacer, pero además es difícil leer lo que va a hacer el oficialismo porque muchas veces han dicho una cosa y han hecho otra. Así que advierto una circunstancia bastante compleja en el funcionamiento de al menos los primeros meses del año, igual que aconteció en el año 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado, obviamente, una sola aclaración, sí, porque es recurrente en los últimos días ver a algunos diputados del oficialismo diciendo que nosotros no concurrimos a trabajar. Nosotros vamos a estar, y cuando haya reuniones de comisiones y logrado el quórum, vamos a estar allí participando como corresponde. Bueno, ahí voy justamente a la pregunta por lo que usted dice y por lo que preguntaba Melissa. Cuando uno habla con oficialistas, te dicen, bueno, pero Juntos por el Cambio no puede estar sin concurrir porque eso va en detrimento incluso de su caudal político, porque a la gente le va a decir, che, ¿por qué no se sientan a sesionar y votan proyectos que nos importan? Ejemplo concreto, ¿puede haber alguien en Chajarí, en su ciudad, que le diga a Pedro, votá la moratoria porque si no, no tengo jubilación? ¿O votá agrobioindustria y seguí discutiendo el tema del juicio político por otro andarivel? ¿Puede ser que pase eso? Sí, puede pasar, por supuesto. Puede pasar. Lo que sucede que no es lo que usualmente acontece, digo, más allá de que muchas veces se intenta plantear esta temática, ¿no? Porque los números de los que están hablando, que son aproximadamente 1.500.000 personas, digo, entre varones y mujeres. En el caso de los 800.000 para la moratoria, ¿no? 740.000. Bueno, está bien. Sí. Está bien, sí. Está bien. Lo que quiero explicar es porque justamente de esa mitad hay una mitad que si bien no puede iniciar el trámite a los 65 años, para jubilarse sí puede iniciarlo para la asignación universal en función de la edad que llega a los 65, la PUAN, y por tanto el monto que obtiene es prácticamente el mismo. Sí, pero la jubilación mínima es 50 más bonos. Bueno, la PUAN es el 80%, los condenás a chirolas. Sí, claro. Y no tenés los beneficios del pago. Pará. Digo, no nos vamos a poner a discutir en términos de números, pero cuando vos sacás los montos, le sacás los años que le faltan por la moratoria y demás, en términos de números terminan cobrando prácticamente lo mismo. Como la PUAN. Esto es lo que estoy queriendo decir. Claro, por eso digo, que se habla de esos 800.000, aproximadamente se refiere básicamente a las mujeres porque no llegan. Pero bueno, no es lo que nos acontece, quiero ser absolutamente franco, a pesar de que hay algunos reclamos, yo no digo que no los haya. Y bueno, y la Argentina además tiene que darse una discusión, digo, hay un sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Este año está por cumplir 30 años. En el 2023 cumple 30 años este sistema, que fue confeccionado o creado allá por los años 90, que ha funcionado de diferente manera y que desde hace prácticamente 15 años, desde el 2006 aproximadamente, ha tenido diferentes moratorias. Digo, a la mitad de que ese sistema integrado de jubilaciones y pensiones comenzó a funcionar, hemos advertido que no están dadas las condiciones y que se necesitan algunos retoques. Básicamente el requisito de la edad y los años de aporte son cumplidos por muy poco en la Argentina. Particularmente creo que hay que comenzar a dar una discusión, puede ser a través de un nuevo sistema para jubilarse,
pero también hay que ver si el Estado debe continuar con este sistema o es posible plantear otro tipo de asistencia a partir de determinada edad, donde haya una suma dineraria, donde se garantice un piso de sostenimiento y por sobre todas las cosas, donde se garantice un cuidado integral desde el punto de vista de la salud, que puede ser tranquilamente a través del PAMI como se realiza hoy, ¿no? Porque evidentemente los sistemas que nosotros hemos desarrollado no han logrado cumplir el efecto para una gran mayoría de los argentinos y necesitamos prácticamente de manera permanente lo que son estas moratorias previsionales, ¿no? Ahora, si uno ve el clima actual en el Congreso, no se ponen de acuerdo ni para declarar un parque nacional. Digo, las expectativas de que se avancen los grandes temas, sistema previsional, reforma educativa, laboral, lo que fuere, parece muy difícil. Sobre todo cuando cada vez cobran más lugar los halcones, si se quiere, que de alguna manera no están dispuestos a sentarse con quienes se ubican en la otra vereda, digamos. Algunos intentamos, algunos nos paramos en el medio, en realidad, tratando de encontrar algunos lineamientos que hagan a pensar una Argentina para los años que vienen, puntualmente por ejemplo, con el diputado Fernando Carvajal, como autor de un proyecto vinculado al programa de empleo joven, donde tratamos de brindar algún instrumento para la formalización de relaciones laborales para los menores de 30 o para aquellos que teniendo más de esa edad, hace más de 10 años que no están dentro de la registración de algunas relaciones laborales, y que podría brindar herramientas no para la mediana y grande empresa, sino por sobre todas las cosas la generación de empleo de algo que algunos percibimos en nuestra recorrida casi permanente por diferentes lugares, en mi caso de la provincia, que tiene que ver cómo hacemos para pensar que este 50% que hoy está muchas veces en situaciones de informalidad en la economía, en la registración de su relación laboral, pueda ingresar al sistema. Y dónde están las oportunidades, digamos. Porque una cosa es crear la ley, pero después vos tenés que tener efectivamente aplicación práctica. Y en ese sentido nosotros queremos apuntar a muchos lugares, sobre todo en el interior, donde la generación del trabajo se va a dar en micro y en pequeñas empresas de 1, 2, 3 empleados, y evidentemente allí necesitamos que haya condiciones diferenciadas. Bueno, hay que empezar a hablarlo, hay que ponerlo en agenda. Está claro que la Argentina tiene algunas situaciones que vienen desde hace muchos años. Justamente le preguntaba recién a la diputada Vanessa Sile, tenía su proyecto justamente en la cabeza que fomenta justamente el empleo para las pequeñas y medianas empresas, pero lo cierto es que desde el otro lado, si se quiere, desde el oficialismo hoy, se plantea que ese tipo de proyectos no son más que flexibilización laboral. ¿Cómo funciona hoy esa comisión? Digo, ¿se puede encontrar un punto medio para que no sea flexibilización versus dejar todo como está y que la mitad de los trabajadores estén en negro? Lo que sucede es que, a ver, lo voy a decir en pocas palabras y uno entiende que esto puede generar algunos cortocircuitos, pero son miradas del país que tenemos. El propio presidente de la Nación, el 1 de marzo del 2022, aplaudido a rabiar por los sectores del oficialismo el día de la asamblea ordinaria, de la asamblea, ordinaria, el 1 de marzo del año pasado, dijo que no iba a haber modificaciones de las leyes laborales, por tanto vamos a seguir con las mismas leyes laborales que teníamos hace 50 años, y que evidentemente tienen algo que ver en esto, porque acá no es, digamos, yo conozco un montón de gente que está dispuesta a generar algunos pequeños empleos, pero cuando ve cuál es la, entre comillas, situación que tiene desde el punto de vista de la incorporación de personal, lo que significa, estoy hablando, insisto, de los que son vecinos a la vuelta de mi casa, que tienen una despensa, el que tiene una pequeña ferretería, el que es trabajador autónomo y que tiene un torno, el que trabaja como plomero. Verdaderamente, cuando ingresan al sistema. ¿Qué pasó? Ay. Algo sucedió. Cuando ingresan al sistema, el diputado, entonces, Galimberti, algo estaba pasando. Es un tema porque, están reclamando. ¿Sabes qué es lo que acontece con el tema de una reforma laboral? Es que estamos partiendo también de salarios que son muy bajos. Este es el otro problema, ¿no? El empleador te prefiere tenerte en negro para evitar compromisos,
pero por blanco o por negro, y más en negro, el salario es muy bajo. Este es el otro problema. Hay empresas que te dan la opción de ¿qué preferís? ¿Estar en blanco o te pago lo que me saldrías en blanco como si fueses un monotributo? Exactamente. Y muchos aceptan eso porque es dinero para hoy, porque mañana no sabes qué va a pasar con la jubilación. Sí, yo esa parte no la termino de entender, porque esa lógica podría aplicarse en todos los países del mundo. En todos los países del mundo el empresario podría decirle te doy lo que, aunque sea mínimo, digamos, siempre vas a terminar ganando más. A ver, ahí está. Está el diputado que parecía que se había caído, Galimberti. ¿Qué pasó? Salió el ahí? sistema. A ver. Me quedé sin baterías en el teléfono, así que estoy ahora en la computadora. Está bueno. Estamos. Dice que tiene la colaboración de Galimberti Jr., me dicen. Bien. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, a ver. Dice que va a ser ingeniero informático. Mirá vos. Va a conseguir trabajo, no va a estar entre los Con la velocidad que lo resolvió, va por buen camino. Sí. Yo lo contrato. Bueno, a ver, ¿en qué momento estaba muy atenta Débora Durieta y estaba usted explicando el tema de lo que pasa con un dador de trabajo que usted conoce, que es como remiso porque dice que la ley laboral tiene como inconvenientes? En eso estábamos. Sí, pero a ver, dejemos la ley que tenemos. Está. Quiero decir, tenemos que pensar dónde vamos a generar el trabajo, porque nosotros podemos tener la mejor legislación, la de más avanzada, pero nosotros tenemos un problema que después no llegamos a que efectivamente las relaciones y las actividades comerciales se lleven adelante. Pero esto no es que lo diga yo, no es que lo están dando los datos objetivos que nosotros tenemos, que evidentemente, digo a través de los organismos oficiales, que nos muestran que nosotros en este sentido vamos en una espiral descendente, independientemente de los gobiernos y desde hace muchísimos años. Miren, hace unos días ha salido el Papa Francisco a hacer de alguna manera un llamado a atención. Yo no escuché lo que dijo la portavoz Cerruti, de que era el gobierno anterior de Macri. Si así, no lo dijo, pero digo, qué lástima que desde el propio gobierno nacional, a través del Ejecutivo, se esté haciendo esta lectura, porque evidentemente es una visión absolutamente fragmentada de la realidad argentina. Nosotros necesitamos encontrar, y en esto hay que pensar, y obviamente que hay que tomar decisiones políticas. Cuando vamos a la Comisión de Legislación de Trabajo, que preside la diputada Siley, está claro que su mirada está puesta en otros lados, ¿no? Esto no cabe ninguna duda. Pero bueno, los procesos legislativos llevan su tiempo, instalar una agenda lleva su tiempo, y muchas veces hay que explicarla. Me parece que estamos dispuestos a dar las discusiones. Yo no quiero un país en la Argentina donde los derechos vayan en desmedro no solo de los trabajadores, sino de los argentinos. Pero también estoy encontrando, o al menos veo con mucha preocupación, que hay muchos sectores, inclusive muchos sectores sindicalistas, que le hablan únicamente a los que están dentro del sistema. Y hoy la Argentina el problema lo tiene muchas veces fuera del sistema. Por eso es que hay tanto problema con los movimientos sociales, porque están fuera del sistema, porque ya no lo contiene más ni el propio justicialismo, que muchas veces estuvo ahí muy cerca. Obviamente que no los contienen los sectores sindicales. Ahora, esa gente... pongamos la ley que nosotros queremos, pero no le estamos generando la posibilidad de llevar adelante la incorporación al mundo del trabajo, del empleo, ¿por qué no también de la dignidad? Yo soy, en este sentido, vengo, digamos, de las raíces de uno tienen una fuerte presencia en el desarrollo y en la idea que uno tiene a lo largo de la vida. Yo creo que el trabajo termina dignificando a la persona, independientemente del dinero, sino también como un componente de lo que significa para insertarse en su sociedad, cualquiera sea, ¿no? Ahí estamos. El diputado Galimberti, problema técnico solucionado, hombre de la provincia de Entre Ríos, llovió poco, varios títulos en materia de legislación laboral y agroindustria. Diputado, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Muy bien. Bueno, lo estaba escuchando a Galimberti. Yo creo que vamos a encontrar desde acá el punto de consenso entre oficialismo y oposición. Porque vos es que, ¿sabés qué? Vos viste que es raro que vos hables con algún opositor y no te plantee lo ineludible de la reforma laboral.
y que yo creo que en algunos casos él está planteando. Desde la oposición, desde el oficialismo, ¿no? No, la oposición, la oposición. No, oposición, okay. dije, ya voy yo. Y digo, y me parece, y tampoco vas a encontrar, pero no vas a encontrar ningún opositor que te diga, che, avancemos con la reforma judicial, que sí la pide el oficialismo. No, ojo que... No voy a decir que cambien figuritas. Claro, avancemos con las dos. Hagamos algo. Modifiquemos la justicia y modifiquemos la legislación Pero lo que te va a decir laboral. Juntos por el... Para mí no es lo mismo. No. Porque no Juntos sé. por el Cambio, él en su momento presentó una reforma judicial y ellos reconocen, hay que modificar el sistema, la justicia no funciona. La procuración entre bueno, la cosa donde en cambio, podría haber consenso. es lo que decía recién el diputado, yo me he olvidado, el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández dijo, no se va a tocar la ley de contrato de trabajo que es de los años 70, cuando no existía ni el fax. Ahí el peronismo tiene un... Claro, ahí está. Y digo, a ver, en un Fernández que no se bajó de la reelección. No, yo puedo coincidir con vos, pero sí explico que en un Fernández que no se bajó de la reelección, que tiene problemas con la vice, que tiene muchos problemas, casi su último palo mayor es el vínculo con la CGT. No, claro. El único que pudo hacer eso fue Menem, siendo peronista. Claro, y así no fue también a la Argentina con esa reforma. Ese es el problema, ese es el problema, que es un tema muy delicado. Si no hay mucho consenso, mucha voluntad y no se toma en serio y no es para la tapa de los diarios, no, y es un tema, lo que además contaba Marcos, es un datazo ese. Si vos mirás cuál es el rol de los movimientos obreros o de las conducciones de las centrales de trabajadores en el mundo, se va diluyendo. En los 80 y 70 vos tenías la gran CGT italiana, la gran CGT francesa, y ahora en América Latina tampoco los encontrás. Pero hoy tienen casi el mismo peso los movimientos sociales que los gremios. Claro, ese es el problema. Claro. Entonces, en algún momento, acordate que había algún dirigente gremial que decía, che, vamos a hacer una confluencia, porque si no va a terminar pasando esto, efectivamente. ¿Qué pasa eso? Perdón, señora productora, ¿a dónde vamos? ¿Tenemos algún informe? Ah, perfecto. Bueno, tenemos placas de lo que pasaba efectivamente con la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que convocó a diputadas y diputados a tratar temas, dijo ella, que estén en la agenda de la gente. Así que ahí estamos. No nos olvidemos que días atrás la diputada Moró le envió una nota al presidente Alberto Fernández para pedirle que se incluya en el temario de extraordinarias la ley Lucio, esta ley que busca justamente totalmente concientizar, formar a un programa de capacitación, contra el maltrato infantil. Exactamente. Que fue aprobado ya tiene aprobado diputado. Por unanimidad, 228 votos positivos. Estuve siguiendo el tema en la semana. El primero que le envió una carta al presidente fue Martín Maqueira. Exactamente. El primer proyecto. El autor le mandó la nota al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Después se sumó a ese reclamo Cecilia Moró. Apareció la ampliación y ahora está en el Senado el tema. Claro, está en el Senado. Bueno, a ver, tengo más de la diputada Moró. Es necesario que sesionemos para tratar los temas que están en la agenda de la gente, como el plan de pago de la deuda previsional. Esto es moratoria, Eso es moratoria, exactamente. Bueno, a ver, vamos. Más definiciones fueron hechas en el día de hoy. La mayoría de los argentinos y argentinas no reúnen los 30 años de aporte. Es urgente que trabajemos con acciones concretas para mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, no era un opositor acérrimo hablando con nosotros Galimberti del tema, no se oponía a este tema. No es un halcón. Claro, no es un halcón. Es que dentro de Juntos, dentro de Juntos por el Cambio, lo vimos en el Senado, los radicales, una parte, no todos, acompañan una moratoria previsional o, por ejemplo, Devolución Radical. Alejandro Cacase presentó un dictamen de minoría que plantea que sea proporcional a los años de aportes que hayas hecho. A ver, más definiciones de la presidenta. Otro de los temas importantes es la creación de universidades. Tenemos que darle la posibilidad de estudiar cerca de casa a los hijos de los trabajadores. Aquí, bueno, parecía que 4 votos del Frente de Izquierda iban a tener, ¿no? Sí, por lo que dijo. Te iba a decir. Exactamente. A ver, no, que un poco era lo que le preguntaba a Galimberti, en este sentido de que si finalmente el Frente de Todos hace sus esfuerzos y junto al Interbloque Federal, poniendo este tema de moratoria y universidades, también suma al Frente de Izquierda, a sus aliados de Provincias Unidas y tiene quórum para abrir una sesión, ¿qué va a hacer Juntos por el Cambio? Si se comporta igual que en las comisiones, se supone que una vez que tenga quórum esa sesión van a bajar. Pero muy ácida Romina del Pla,
no sé si ácida, dijo una cosa que acá la hemos hablado. El tema dice que el oficialismo tiene un bloque de 118. No te podés manejar como si tuviera 128, ¿no? Claro. A veces. Pero bueno, es parte del problema, me parece, ¿no? Exactamente. Cuando juntás y después, bueno, es otra parte, digo, ¿te alcanza, estimada Melissa, te alcanza para, reunir quórum sin el interbloque federal, juntando a la izquierda y Provincias Unidas? No. Y ahí, claro, ahí tenés que ir uno por uno. Como contaba, porque Vanessa sí le dijo, sí, efectivamente estuvo Graciela Camaño acompañando en un tema. Claro, tenés que ir a negociar el tema. Hay que ver si no se divide además ese bloque, ese interbloque, en la posibilidad de dar quórum o no, porque Graciela Camaño tuvo declaración pública que ella está a favor de que el Congreso deje de estar paralizado. Sí. Pero no sé si el resto de... Igual, ojo. Porque ahí, esta semana lo vimos cuando fue la de Medio Ambiente, que aún si el oficialismo no tiene quórum en la comisión, por reglamento pueden avanzar con la firma de dictamen y demás. Entonces, de alguna manera, lo que plantea Camaño es, no se puede frenar el Congreso. Lo cierto es que hay ventanas para seguir avanzando. Entonces, claro, el tema es la sesión. La sesión, claro. No las comisiones en sí. Exacto. A ver, más definiciones, por favor. El proyecto de declaración voluntaria de ahorro no exteriorizado es un acto de estricta justicia tributaria. Este es el gran tema de las acreencias que tenés depositadas en los Estados Unidos, básicamente, y el acuerdo fiscal, que es lo novedoso entre el gobierno argentino y el gobierno americano. Estamos en los últimos minutos, la última. Si queremos ordenar el sistema fiscal, tenemos que reducir la carga impositiva a los que no cumplen. Y para ello es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla. Obviamente, yo era chico y ya te decían que el tema es dejar de cazar en el zoológico. Los que están en blanco siempre pagan, los que no están afuera no pagan nunca. Pero bueno. Y en las cosas más básicas te dicen, te conviene no pagar porque después hay una moratoria, pagás, imagínate. Claro, exactamente. Pero lo cierto es que algunos de los proyectos, por ejemplo, el de blanqueo, todavía no existe. Y ahora vamos a otra cuestión importante de este viernes en torno al tema juicio político. Esto es lo que dice el Frente de Todos. Comenzó el tratamiento de juicio político a miembros de la Corte en diputados. Con quórum reglamentario, la comisión dio inicio al debate de los proyectos presentados de distintos bloques parlamentarios, como sí también de organizaciones de la sociedad civil y particular, contra los integrantes de la Corte. En el anexo de la Honorable Cámara, la presidenta Carolina Gaigliar, presidenta de la comisión, abrió el proceso expresando el cronograma de trabajo y detalló los 14 expedientes de denuncia a los integrantes de la Corte. Hemos diseñado un cronograma de trabajo tentativo que comienza en el día de hoy, decía ayer. Pautamos un segundo encuentro para el 2 de febrero, en el que las y los legisladores que presentaron las iniciativas puestas en consideración puedan presentarlos. También está prevista una reunión para el 9 de febrero, con el objetivo de poner en consideración el informe de admisibilidad previsto por el artículo 9 del reglamento. También afirmó Carolina Gaigliar que los expedientes en estudio tratan 14 iniciativas que describen más de 60 hechos, en los cuales habrían incurrido Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti. Voy a garantizar, dijo Gaigliar, que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución. Por su parte, Germán Martínez dijo: vinimos aquí y encaramos este periodo de sesiones extraordinarias con la intención de debatir todo lo que haya que debatir en la Argentina. Y agregó que mejor que discutir lo que pasa en nuestro país, debatiendo y sesionando. Para discutir los problemas están las comisiones y el recinto. También se refirió al pedido de juicio político, dijo: venimos a plantear un camino previsto en la Constitución, lo que está claramente expresado allí. Venimos a hacer lo que la Constitución dice que podemos, dijo Martínez. Y le respondió Omar de Marchi, vicepresidente de la Cámara: no venimos a montar ningún circo. También el diputado nacional del Frente de Todos aclaró que nosotros no andamos en conciliábulos nocturnos.
analizando esto. Para eso está Lago Escondido y dijo: venimos efectivamente a un debate con altura, fundamentos y argumentos. Por la responsabilidad institucional y política que tenemos, no solamente como diputados, sino también como militantes activos en la construcción de esta democracia que está cumpliendo 40 años. Estamos ante una situación de gravedad institucional extrema a partir de la cantidad de acusaciones que están expresadas en esta comisión. Hay sospechas gravísimas en un montón de circunstancias. Vamos a dar un debate con altura y argumentos. Vanessa Silley declaró que para cambiar la justicia hay que empezar por la conducción, el camino de la recuperación de la legitimidad que necesita la Constitución, y el tercer poder del Estado empieza por la Corte. Leopoldo Moró dijo por su parte: no hay ningún tipo de circo o amenaza. Se está llevando adelante la facultad que establece el artículo 53. Esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño, apuntó Leopoldo Moró. Bueno, repito, el documento del Frente de Todos tras la jornada de ayer. Sí, bueno, un documento que reúne fragmentos, ¿no?, de todas las exposiciones que hubo. Algunos diputados hablaron bastante, hablaron como 20 minutos, un poco más de 20. Yo esperaba una comisión de 20 minutos, duró como 4 horas. La previa. No, porque en realidad, a ver, el día anterior el Frente de Todos había tenido una reunión donde, bueno, dijeron, bueno, va a hablar solamente la presidenta, Carolina Gailard, va a exponer cómo va a ser el cronograma y nos vamos. Pero, si Juntos por el Cambio empieza con sus discursos, nosotros vamos a ir preparados. Estuvimos en la previa y dijimos lo mismo, va a ser corta en la medida que el primero que diga algo político ya va a exigir la respuesta del bloque contrario. Ya se van quedando sin argumentos. Después vamos a escuchar una y otra vez lo mismo. Igualmente, me parece a mí que el Frente de Todos estuvo bastante moderado para algunas intervenciones de Juntos por el Cambio. Si bien, bueno, obviamente hubo chicanas cruzadas de un lado y del otro, pero bueno, a lo mejor la estrategia es no pudrirla, ¿no? Claro. Sí, la estrategia que dijo Juntos por el Cambio que iba a tener es la misma, digamos. No queremos que esto sea más grande de lo que es, porque cualquier provocación en la que entre Juntos por el Cambio después tiene notas en todos los portales, le da más trascendencia a algo que Juntos por el Cambio no quiere. Yo lo único que creo que me sigue haciendo ruido esto, si vos querés tratar juicio político y los otros temas, ese intento de que circulen por vías paralelas lo veo raro. Bueno, yo lo veo raro, ¿no? Esta semana cuando Valdés nos dijo los miércoles van a ser de sesiones y los jueves de juicio político. ¿Qué sesiones? En minoría. Bueno, no, yo te digo la verdad, no puedo, pero si hay este nivel de escepticismo en vos. Y la verdad que si Melissa pierde las esperanzas en una sesión, no hay esperanza. A ver, Ana Carolina Gailard, por favor. Bueno, tuvimos una primera reunión de la Comisión de Juicio Político para tratar los 14 proyectos de resolución de pedido de juicio político que tiene en estado parlamentario la Comisión, que algunos son de diputados y diputadas de nuestro bloque y otro de otros bloques políticos, como es el caso de la coalición cívica. Tenemos también pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte formulados por organizaciones de la sociedad civil y otros formulados por particulares que van a ser escuchados en la próxima reunión, tal cual se definió en el cronograma que fijamos hoy. Esta reunión era para comenzar el análisis y establecer pautas de trabajo de la comisión. La próxima reunión será el jueves que viene a las 11 de la mañana para escuchar a los autores de proyectos, que son las denuncias formuladas contra los integrantes de la Corte por eventual mal desempeño. Y la siguiente reunión vamos a proceder, que sería dentro de 2 jueves, a analizar el informe de admisibilidad. ¿Esto qué es? Quiere decir que el reglamento de la comisión establece que como primer paso tiene que evaluarse si es admisible o no las denuncias según los cargos y las denuncias formuladas si tienen sustento o no. Una vez que se apruebe ese informe de admisibilidad, o puede rechazarse también, se abre la
el proceso de prueba en la comisión y comienza la etapa probatoria para probar los hechos que han sido denunciados en los proyectos presentados. Luego de la etapa probatoria es donde se procede a formular el dictamen de acusación o rechazo de la acusación en función de si de la prueba producida surge que los hechos tienen asidero y son atribuibles de acuerdo a la prueba ofrecida, que hay todo tipo de prueba. Un poco la reunión de hoy fue para establecer claramente cuáles son las pautas de trabajo, cuál va a ser el procedimiento. La comisión tiene un reglamento propio donde está establecida cada una de las etapas de este proceso, así que creo que fue una muy buena reunión donde vamos a comenzar a trabajar. Hemos leído cada una de las denuncias que han sido formuladas en los proyectos y la idea es trabajar con todos los integrantes de la comisión concienzudamente para determinar si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incurrieron o no en mal desempeño, que es una de las causales que establece la Constitución Nacional para llevar adelante el juicio político, en este caso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahora la palabra del cordobés radical Mario Raúl Negri, que justamente terminaba la reunión y decía esto. La naturaleza de la seriedad de lo que se ha empezado ha comenzado hoy el gobierno y el oficialismo, que tiene el claro propósito disciplinario de mensaje no solo a la Corte, sino a la justicia. De 400 páginas que han presentado, lo que vamos viendo para discutir la admisibilidad, solo 85 hacen referencia a algunos hechos que por supuesto a nuestro criterio son absolutamente inconsistentes, no son viables del pedido del juicio político. En mi criterio debería haber sido rechazado in limine, nada más. No obstante eso, cuando discutamos la admisibilidad vamos a ir a fondo sobre todos, y además porque hay razones fundadas en algunos de los hechos que fundan para el mal desempeño, que la sentencia, el contenido de la sentencia de los jueces no es revisable, pero está dicho hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos lo saben. Sabemos que lo que está en marcha acá es absolutamente endeble, flojo. Estuvo 3 años esta comisión de juicio político, ¿la vieron? Le faltaba tela de araña, estuvo cerrada. Está llena de pedidos de juicio político, pero como eran a funcionarios del gobierno no la abrieron nunca, ¿no? Pero bueno, ahí daremos el debate. Yo creo que ha sido muy patético en este contexto que en el medio de eso ocurra la Argentina, 40 años de democracia, que por primera vez en un hecho inédito, un funcionario viaje a Naciones Unidas para hablar de que le han violado los derechos humanos a ellos que están en el gobierno. Lamentablemente fueron por lana y salieron esquilados. Eso es lo que le ha pasado. Porque lo que le han recomendado es que hay que respetar la independencia de los poderes y la independencia de la justicia, que es el propósito de instalar en un discurso de relato de que se naturalice de que no hay ley. Esta es una guerra contra la Constitución personificada en la Corte Suprema. Bueno, ahí estamos, conceptos muy contundentes, me parece la línea básica de Todos Juntos por el Cambio, pero a ver, la agenda de la próxima semana, como decía Melissa, Valdés quería un día juicio político y otro día sesión. Miércoles 1 de febrero, a las 11, Comisión de Previsión y Seguridad Social. Ahí. ¿Van a tratar qué tema? Moratoria. Ahí está lo que tituló... Está mi doble circo. Claro. Lo que me dicen desde la... Esto es una comisión totalmente sui generis. Se reúne, así lo titulé en el diario. Muy bien. Se reúne la Comisión de Previsión, la que trata todos los temas previsionales, sí, para tratar un proyecto de ley que ya está dictaminado, que en este caso es la moratoria previsional. Yo digo, bueno, ¿le van a meter algún cambio? Tampoco se podría, ¿no? Pero digo, ¿se va a rever la situación? No, la idea es traer a expertos que vengan y expongan sobre las implicancias que tiene que no se apruebe la moratoria. Está. Entonces, hablando con gente junto por el cambio, me dicen, no tiene sentido esta comisión, es otro una vez que el dictamen cesa el funcionamiento de la comisión. El siguiente trámite es llevarlo al recinto. Claro, además, y lo que llama la atención es que comisiones, podrían hacer un esfuerzo por reunir los votos de este proyecto, si se lo propusieran, digamos. Está bien. Exacto. Para ratificar virtudes. Y a ver, el miércoles, también a las 15, Comisión de Presupuesto y Hacienda. Están invitados, entre otros, yo te lo estamos digo. Viendo, dale por favor, está vamos. El titular de AFIP,
Carlos Castañeto y funcionarios del área de la Secretaría de Economía del Conocimiento. Tiene que ver con el monotributo tecnológico. La Secretaría de Ingresos Públicos. La reunión informativa es por Monotributo Tech, el primer debate en comisión del tema, con la participación de estos funcionarios, como decía, nos contaba Galimberti, que es parte de la comisión y que va a estar presente la oposición para escuchar a estos funcionarios. Ambas informativas, bueno, no hace falta que tengan quórum para empezar. Claro. Y exactamente, bueno, y obviamente esto se completa con el jueves cuando vuelve la cuestión de juicio político, como estuvo señalando Ana Carolina Gailiard. Así que bueno, es el tema principal. Entonces, hasta aquí llegamos, señor Giorgetti. Sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Meli, hasta que nos convoque otra vez Diputados TV. Y ella es Débora Durieta. Débora, ¿alguno se va de vacaciones? ¿No? Hoy empiezan mis vacaciones. Felicidades entonces, caballero. Gracias. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día. Si algo yo creo que está haciendo bien Sergio Massa es que va avanzando en los objetivos que él mismo se propuso, de estabilidad macroeconómica, de recuperación de reservas, de la posibilidad de recuperar la solvencia en el frente fiscal y también de avanzar en los temas económicos y productivos sin afectar el nivel de actividad. La ciudad de Buenos Aires, aun cuando no era ni siquiera una entidad autónoma, también recibía fondos del Estado Nacional, como reciben cualquier otro, porque finalmente los fondos no van en beneficio de los funcionarios. La plata no es para Horacio Rodríguez Larreta, la plata es para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen derecho, igual que el resto de los ciudadanos del país, a ser partícipes de la distribución de los fondos nacionales. DTV, primera edición, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.